Vamos entonces con el tema soteriología, doctrina de la salvación. Y estamos llegando al mensaje número 14, es decir, ya tenemos 13 mensajes anteriormente predicados. Y como le digo a los hermanos, en Cali se están tratando de poner al día. Hay muchos que llevan la línea y si usted por alguna razón no pudo estar, por favor póngase al día para poder llegar al entendimiento de lo que se conoce como el Ordo Salutis o el orden de la salvación, que es lo que estamos llevando. Es decir, todo lo que tiene que ver con esta doctrina de soteriología abarca sobre todo este punto. ¿Por qué? Porque es que en el orden de la salvación encontramos todos los temas que tienen que ver con esta doctrina y es lo que estamos tratando de llevar a cabo. Hoy vamos a ver el punto número 6 ya, estamos a este lado, hemos visto estos primeros 5 puntos, estamos mirando lo que se conoce como el previo conocimiento, que así está registrado en la palabra, la elección o predestinación, el llamamiento. Y ahí pasamos a mirar dos temas que no están en la cadena de oro de la salvación, que la vamos a leer ahora, pero es la regeneración y la conversión. Luego pasamos al sexto punto, que es la justificación. Y de ahí saltaríamos a la glorificación, pero hay 3 puntos ahí, que aunque no están en el texto cadena de oro de la salvación, pero que hacen parte, que es la adopción, santificación y perseverancia de los santos. ¿Cuál es nuestro texto entonces? Romanos 8, 29 al 30, que se conoce como, normalmente se le conoce a ese texto como la cadena de oro de la salvación, o ahí donde está la mayor temática del Ordo Salutis. Por lo menos hay 5 puntos ahí, que es lo que les acabo de mencionar. Pero leámoslo otra vez. Dice Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, ahí está el previo conocimiento, también los predestinó. Ahí está la segunda, la predestinación. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a esos también llamó. Ahí está nuestro tercer punto. Y a los que llamó, a esos también justificó, que es el que vamos a ver ahora. Pero mire que hemos saltado 2, regeneración y conversión. Y a los que justificó, a estos también glorificó, y saltamos 3 ahí para completar pues los 10. Entonces menciona solamente 5 en este Ordo Salutis, acá este pasaje, menciona 5, pero son 10 que podemos ver. Porque entre el llamamiento, hermanos, y la justificación, antes de ser justificados, tenemos que ser regenerados y tenemos que ser convertidos. Tiene que haber la conversión. Es decir, la conversión, fe y arrepentimiento, que era lo que veíamos hace 8 días, nos da como resultado la justificación. Y antes de ser glorificados, que es lo que está hablando el texto, entendemos que después de la justificación viene la adopción, después de la adopción viene la santificación, después de la santificación la perseverancia de los santos, y ahí sí llegamos a lo último, que es la glorificación. Pablo habla de este orden ahí, de 5 puntos, pero en las otras cartas habla de los otros. Entonces, por eso nosotros los hemos intercalado, o por lo menos se ha tratado de dar un orden lógico allí, que sería entendiendo todo lo que es la obra de la redención o la obra de la salvación. Vamos a mirar hoy, hermanos, 4 puntos, hablando del sexto tema, que es la justificación. Ahora, este tema de la justificación es muy amplio, hermanos, pero yo voy a tratar de sacarlo en un solo mensaje. Vamos a mirar 4 puntos y lo primero es una definición de la justificación, vamos a estar trabajando ahí. Luego vamos a ver la remisión de los pecados, que tiene que ver con ese tema. Luego vamos a mirar la aplicación de la justicia de Jesucristo a nosotros. Y luego vamos a mirar la justificación por la sola fe o por la fe. Vamos entonces a trabajar de una vez, hermanos, porque espero que me alcance el tiempo. La definición de justificación, y aquí tenemos que tratar de ser un poco teológicos, nos toca para poder entender bien este asunto de la justificación. ¿Cómo es que yo he sido justificado? ¿Qué implica la justificación? Bueno, la justificación, hermanos, se define como un acto legal instantáneo de Dios. Acto legal, y esto es muy importante que manejemos el término legal por una razón y lo vamos a ver ahora, pero es un acto legal instantáneo de Dios en el que Él, es decir, Dios, da nuestros pecados por perdonados
y la justicia de Cristo como perteneciente a nosotros y nos declara justos ante sus ojos. La justificación implica dos cosas: que el Señor Dios da por hecho que nuestros pecados fueron perdonados, fueron cancelados, pero también da por hecho que la obra de Cristo, la justicia de Cristo, nos es imputada a nosotros. Es decir, la justificación tiene que ver con esas dos obras de Cristo. Entonces, Cristo actuó, hermano, y de una manera poderosa, de dos maneras: muriendo por nosotros en la cruz, que es lo que siempre nosotros conocemos. La mayoría de las iglesias conocen eso muy bien. Yo esta mañana hablando en Cali le decía a los hermanos eso. Estábamos hablando del Dios, el legislador. Y hay algo que casi toda la gente entiende, y es que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Bueno, no lo entienden muy bien, pero por lo menos tienen esa idea de que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Cuando hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, estamos diciendo que Él pagó la deuda de nuestros pecados, pagó mi culpa. En ese sentido, yo no tengo ningún problema ya con Dios porque Cristo canceló, pagó la deuda. Es lo mismo que llevó mis pecados, llevó mis transgresiones. Pero hay otro punto, hermanos, que hace parte de la misma justificación, que sin ese punto no sería justificado. Se conoce las justicias de Cristo transferidas a mi cuenta, a mi favor. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Y ahí donde tenemos que entender por qué fue que Cristo tuvo que nacer del vientre. Porque, imagínense, el primer Adán lo hizo Dios grande. Formó del polvo de la tierra, hizo un hombre, y ahí está Adán, grande. Adán no tuvo infancia, digámoslo de esa manera. Se perdió la infancia. Ahora, ¿por qué el segundo Adán no fue igual? Sino que el segundo Adán nació del vientre de una mujer. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el segundo Adán tenía que cumplir la ley de Dios. Y parte de ese cumplimiento de la ley de Dios es que tenía que ser llevado al templo y tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido. Y todo el tiempo, por eso Jesús fue bautizado, por eso Jesús inclusive hasta fue líder. Y él ejerce un liderazgo a los 30 años, de 3 años y medio como profeta, para cumplir lo profético, el sacerdocio y el rey. Que son las 3 características que se requerían, que se necesitaban, que el antiguo pacto hablaban de eso para ser Jesucristo, Entonces ellos estaban hablando del sacerdocio, del profeta y del rey. Todos estos personajes del Antiguo Testamento hablaban de Cristo. Y Cristo tenía que cumplirlos. Así que cuando uno mira la obra de Cristo, Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Lo que tú y yo no hicimos, Cristo lo hizo. Eso se llaman las justicias de Cristo. Y esas justicias de Cristo, por la fe, nos son imputadas a nosotros. Así que, ¿cómo estoy yo hoy? ¿Cómo estamos nosotros hoy? Perdonados nuestros pecados y llenos de justicia. Es decir, aparecemos delante de Dios como que nosotros hemos cumplido la ley. Cuando Dios me mira a mí, porque Cristo está en mí, Él me ve como que yo cumplí la ley perfectamente. Hermano, sin esa obra de Cristo doble, digámoslo de esa manera, no pudiéramos ser salvos. Y eso es lo que está definiendo entonces aquí lo que es la justificación. La justificación es un término forense, es decir, de administración de justicia, o un término legal. Cuando hablamos de forense, estamos hablando de legal. La justificación tiene que ver con una declaración legal. Significa que Dios nos declara inocentes por la sangre de Cristo. Ahora, note lo que estoy diciendo. Nos declara. Es una declaración, como cuando un juez declara inocente, no culpable a esa persona. Por favor, no nos hace justos. Eso tenemos que tenerlo claro, porque ahí hay una confusión con la Iglesia Católica Romana. Que la Iglesia Católica Romana cree que la justificación es que el Señor nos hace justos. Cuando hablamos de la justificación aquí, hermano, no estamos hablando de que el Señor cambie algo en nosotros. Tú y yo seguimos siendo los mismos, pero hay una declaración forense, es decir, una declaración de justicia legal, donde Él nos declara justos. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de un criminal.
Imagínense el peor de los criminales, él es borracho, él es mujeriego, él es vulgar, de todo, y entonces él lo cogen y él va a la prisión porque asesinó a alguien. Pero ya sea por tiempo de la cárcel o porque alguien pagó una fianza, qué sé yo, entonces ya el juez viene y le dice, ¿sabe qué? Lo declaramos, declaración, legalmente usted es inocente, es decir, usted no le debe a la justicia nada porque alguien pagó por usted o porque usted pagó con cárcel. Entonces, ¿qué hace el juez? O dan un veredicto forense de que él es inocente, es decir, ya no culpable porque él se le pagó la deuda. Pero cuando él sale, ¿cómo sale? ¿Justo? ¿O tiene una declaración de justicia? Él sigue siendo igual de malo. Puede seguir matando. Pero él tiene una declaración de justicia. Ahora, delante de Dios, cuando Él nos justifica, somos justificados por Cristo. Igualmente tenemos una declaración de justicia. Por eso, hermanos, cuando entendemos el Evangelio y Dios te justifica a ti y me justifica a mí, Él no hace nada internamente en nosotros. Solamente nos declara delante de Dios por la obra de Cristo. Es decir, usted era un pecador pervertido y todos los pecados están ahí. Ahora Cristo en la cruz muere, paga la deuda de los pecados, entonces sale un decreto a favor nuestro. Él murió por ti, así que aún tú siendo pecador y lo peor, pero Él pagó tu deuda. Entonces es de una declaración legal. No es que nos hace. Ahí es donde está la diferencia entre lo que es la regeneración, porque en la regeneración sí hay un cambio de Dios y hay una diferencia en la santificación, porque en la santificación sí hay un cambio. Sí hay un trabajo interno, pero acá no, hermanos. Y eso hay que separarlos, la justificación y la santificación. En el entendimiento de nosotros hay que mirarlas por aparte cada doctrina, pero obviamente después vamos a ver que no se pueden pues separar. En la comprensión hay que separarla, pero igual vamos a estar ahí unidos. Es decir, si soy justificado, paso a ser santo. Entonces, eso por lo menos, yo quiero enfatizar mucho eso porque es muy importante la declaración legal. Ahora lo voy a leer acá. Dice que es importante martillar que esta declaración legal en sí misma no cambia nuestra naturaleza interna o carácter, no lo cambia de ninguna manera. En este sentido, al justificar, Dios emite una declaración legal en cuanto a nosotros. Por esto los teólogos también han dicho que la justificación es forense, donde la palabra forense denota que tiene que ver con un procedimiento legal, es un procedimiento legal. La justificación es un procedimiento legal. En su libro, John Murray dice lo siguiente, él hace una importante distinción entre regeneración, como ya lo dije, y justificación. Él dice, la regeneración es un acto de Dios en nosotros, y la justificación es un veredicto de Dios respecto a nosotros. La regeneración, dice John Murray, es un acto de Dios en nosotros, mientras que la justificación es un acto de Dios respecto a nosotros, es decir, de afuera. Mientras allá está en nosotros, en la santificación también está en nosotros, Él es el Dios santo y nos hace santos. En la justificación es una declaración externa de afuera. Ahora, yo quiero que entendamos eso, hermanos, porque ese fue el problema que tuvo Martín Lutero. Como decía ahora John, ahí donde la iglesia se cae o se levanta al entender el tema de la justificación, porque Martín Lutero tuvo problemas. Martín Lutero leía la Biblia y decía que el justo vivirá por la fe, y entonces él decía, bueno, yo quiero ser justo, ¿cómo hago para ser justo? Y él pensaba que para ser justo, para ser justificado delante de Dios, él pensaba que era de adentro hacia afuera. Y entonces él trataba de vivir, y él leía la Biblia y quería cumplirla y quería guardarla, tratando de ser justo, procurando ser justo. Y él le daba, pero cada vez que leía la Biblia encontraba que no había justicia en él, que él siempre pecaba, y él se maldecía, y él luchó mucho y sufrió mucho, no sé cuántos años, batalló. Es más, dice que el problema que tuvo con un monje era que él se confesaba hasta 3 horas, iba y se confesaba, y después cuando él salía, iba por atravesando el patio, se volvía, monje, es que me acordé de otro pecado y tengo que confesarlo. Y él peleó, él dice que él llegó a odiar a Dios. Así dice Martín Lutero, que él llegó un momento donde él dijo, no, Dios, tú eres muy cruel, porque tú quieres que yo sea justo y yo trato y no puedo. ¿Cómo yo voy a ser justo? Yo leo Romanos y ¿cómo entiendo la justificación por la fe? Yo tengo fe en ti, pero no puedo, Señor. ¿Y sabe que hay muchos cristianos en eso? Luchando, queriendo ser justo por sus obras, por sus actos.
Y él estaba luchando con eso hasta que un día, leyendo Romanos, entendió, Romanos 1:17, que la justificación la entendió que viene por la fe. Y la justificación se recibe por la fe y para fe. Él dijo, claro. Entonces cuando comprendió eso, Dios le iluminó y le dio a entender y le mostró, es que la justificación es un acto externo, es una obra de Dios externa, es decir, una obra de Cristo. Cristo fue el único justo. Y entonces esa justificación, usted, Martín Lutero, no tiene que procurarla, lo que usted tiene que hacer es recibirla por la fe. Es decir, la justificación está ya en Cristo y usted por la fe la recibe, la cree y se le imputa a usted. Y cuando Martín Lutero comprendió eso, saltó. Y ese es el grito de la Reforma, mi amado hermano. Ahí es donde él llega a entender, claro, yo bregaba y pensaba que era de mí, pero no es de mí, es de allá hacia mí. La justificación es forense, es externa, es una declaración de Dios hacia mí por los méritos de Jesús. Y no es fácil entender eso, porque mucha gente confunde justificación con santificación. Aunque van juntas, se deben estudiar separadas, se deben entender separadas, pero no se pueden separar. Entender separadas, pero no se pueden separar en el sentido de que van juntas. Entonces la distinción es como la distinción entre el acto de un cirujano y el acto de un juez. Note, el cirujano al remover un cáncer interno hace algo en nosotros. Ahí piensen en el cirujano removiendo algo, sacando algo. Esa es la distinción que entendemos acá. Ahora, ¿qué hace el juez? Mientras el cirujano remueve un cáncer interno, el juez pronuncia un veredicto respecto a nuestra situación judicial. Si somos inocentes, nos declara de esa manera. Es decir, cuando hablamos de la regeneración o la santificación, no puede ver al cirujano, pero cuando hablamos de la justificación, no tiene que ver al juez que está dictando, que está dando un veredicto. Por eso nadie puede ser justificado. Nadie puede ser justificado. La justificación es una imputación. Es decir, Dios nos tiene que declarar a nosotros justos. ¿Por qué nadie puede ser justificado? Porque la demanda para ser justificado es cumplir la ley perfectamente. Ahora, ¿quién la puede cumplir? Nadie. Y el asunto es que para ir al cielo necesitamos ser justificados. ¿Y cómo nos justificamos? Guardando la ley. Pero no podemos, entonces la justificación tiene que ser imputada. Es decir, tiene que ser acreditada a nosotros. En otras palabras, la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, el guardar perfectamente la ley de Cristo nos tiene que ser acreditada a nosotros. Así que yo llego al cielo con una obra no mía, sino la de Jesús. Eso se llama en el nombre de Jesús. ¿Ve que la salvación es de Él de principio a fin? Y ahí hay que tener la fe. Lo único que pide nosotros es la fe. Y para tener la fe tiene que haber una regeneración, tiene que haber un llamamiento, tiene que haber una elección, tiene que haber un conocimiento previo. Así que esto es una obra únicamente para los elegidos. Hay dos elementos en la justificación, pues ya los dije hasta la saciedad, pero bueno, el primero es que Dios nos perdona nuestros pecados y el segundo es que nos aplica la justicia de Cristo y ahí donde le vamos a dar. Y eso toca hacerlo, hermanos, porque como yo le decía a los hermanos en Cali esta mañana, tanto tiempo que llevo yo estudiando este tema de la justificación, primero, más de 25 años predicándola y nunca la entendía. Porque yo confundía santificación con justificación. Porque a mí me la enseñaron revuelta. Yo solamente entendía, Cristo en la cruz murió pagando la deuda de mis pecados. Como yo le digo a la gente, a mí me robaron media doctrina. Porque para poder ser salvos necesitamos esas dos grandes verdades. La muerte de Cristo pagando la pena de mis pecados, mi culpa. Pero también necesito la obra de Cristo imputada a mi favor. Yo siempre entendía, Cristo murió en la cruz por mis pecados. Pareciera que todos los creyentes manejan eso. Cuando usted llegó aquí, creo que traía el mismo concepto. La gente siempre, sí, Cristo murió en la cruz por sus pecados. Sí, pero esa es media verdad. Por eso, hermanos, nosotros vemos la muerte de Jesús, pero vemos la vida de Jesús. La muerte de Jesús es la obediencia pasiva de Cristo, pasiva de pasión.
Como lo hemos dicho aquí, nosotros somos salvos por la doble obediencia de Cristo. Hay una obediencia pasiva de Cristo, que cuando Él muere en la cruz, pasiva de pasión, muere en la cruz, pagando la deuda por nuestros pecados. Pero hay una obediencia activa cuando Él cumple la ley perfectamente. Y esas dos obras tienen que ser atribuidas, imputadas a nosotros. Cristo muere, paga la deuda por nosotros, muere en lugar de nosotros, pero también Él obedece en lugar de nosotros. Y así somos salvos, por esa doble imputación, como lo vamos a ver ahora. Ahora miremos algunos pasajes. Zacarías 3, 4. Zacarías 3, 4. Dice, esto es una experiencia con el sacerdote Josué, pero vamos a mirarla. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Vea, Josué había pecado de alguna manera y entonces a él se le ven vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Ahí lo está mirando, quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, es decir, las vestiduras viles son el pecado. He quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Ven? Ahora yo pregunto, porque aquí está la doble obra de Jesús. No solamente que Él quita las vestiduras viles, ¿qué es eso? Perdona nuestros pecados, sino que ahora dice que lo ha vestido de ropas de gala. Es decir, nosotros tenemos un vestido sucio, manchado de nuestros pecados. Cuando dice que le quita esas vestiduras viles es que Él perdona nuestros pecados. Pero luego, ¿cómo quedamos nosotros? Si Cristo hubiera pagado la deuda de nuestros pecados únicamente y ya no más, ¿cómo quedábamos nosotros, hermanos? Libres de culpa, libres de condenación, en ese caso, libres de pecado, pero sin justicia. Pero cuando dice que le imputa aquí o que lo viste de ropas de gala, es que Jesucristo mismo se quita sus vestiduras de santidad y nos las pone a nosotros. Entonces, esas vestiduras de santidad es, usted cumplió la ley perfectamente, pase. Pasamos al cielo porque Cristo pagó la deuda de nuestros pecados, pero porque Cristo nos imputó su justicia. Hermano, cuando yo entiendo esto y ojalá usted lo entienda, mi oración cambia. Porque entonces ahora cuando yo voy a orar, yo llego delante de Dios y digo, Señor, aquí está este miserable pecador, por favor, no levante los vestidos que Jesús puso en mí. Es decir, no me mires a mí, Señor. Yo no me acerco a ti con mis obras porque están podridas. Yo no me acerco a ti por mis justicias porque no sirven. Me acerco a ti en las justicias de Jesús, en la obra de Jesús. Tengo una vestimenta que me cubre totalmente, una vestimenta de santidad. Es el ropaje de la obediencia de Cristo. Y eso me cubre y por eso puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Tú y yo oramos y entramos a la presencia de Dios. Tú y yo, hermanos, podemos estar seguros de Cristo a toda hora en nuestro lado. Él está con nosotros porque Él, por la fe, nos imputó su obra de justicia. Y entonces Dios no nos puede condenar porque Dios siempre, el Padre, te va a mirar a ti en el Hijo. Por eso la palabra en Cristo de la Biblia cobra una importancia tremenda. Es por la ropa de Jesús. Imagínense llegando nosotros al cielo. Uno llega como con ese miedo. Yo cuando voy a orar, llego con ese miedo. Por favor, Señor, no me vaya a descubrir tu justicia en mí. Porque si el Señor me descubre un poquito la justicia, hermano, va a ver mi podredumbre. Y entonces a veces se nota y Señor, perdóname, por favor. Todo es de Cristo, hermanos. Ahora, note lo que dice Hechos 26, 17 al 18. Hechos 26, 17. Dice que librándote de tu pueblo, Dios le habla a Pablo cuando lo llama y le dice qué es lo que va a hacer con él. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué te envío? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ahora note acá, para que reciban por la fe que es en mí. Para que reciban por la fe que es en mí. ¿Qué? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí están los dos puntos. Por la fe que se recibe el perdón de pecados. Esa es la primera parte. Cristo murió por nosotros. Pero para que reciban herencia entre los santificados. Ahora nos manda acá santificados, pero acá hay un punto y es que en la justificación hay una declaración de justicia
pero hay una declaración también de santidad. Cuando comencemos a hablar de la santidad, vamos a ver que cuando somos justificados, ahí mismo se nos da a nosotros una santidad posicional. Seguimos siendo pecadores, pero hay una santidad posicional. ¿Sabe? Esa santidad posicional, hermano, y no se asuste. Yo me daba palo, hermanos, con Efesios 5, 25 en adelante, donde dice que el Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Note, yo era como Martín Lutero sin darme cuenta. Porque yo cuando leí ese pasaje que el Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, yo me miraba al Señor, pues yo no soy tan santo, yo no soy tan puro y estoy muy arrugado. Si yo hago parte de la iglesia, Señor, entonces yo me voy a quedar. Porque si tú vienes por una iglesia con esas características y yo no las tengo, ¿qué va a pasar conmigo? Después entendí que el Señor la purifica con la palabra. Dice que Él nos ha purificado por la palabra, es decir, la fe, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Aquí está hablando de una santificación, es decir, nosotros, por declaración, somos santos. ¿Sabía usted que cuando tenemos la fe en Jesús, hermano, no solamente nuestros pecados por la fe son quitados, sino que se nos imputa a nosotros una santidad inicial o una santidad posicional donde ya somos declarados, no somos santos, somos declarados santos? Cuando veamos las otras dos posturas, aquí sí vemos que podemos comenzar a ser santos, pero hay una declaración inicial de santidad, es decir, la justificación imputada implica una declaración también de santidad imputada inicial. Todo el que tiene fe ya delante de Dios es puro y es santo, sin mancha y sin arruga. ¿Pero por quién? Por Cristo, hermano, no por nada que nosotros hagamos. Deje que yo vaya a llegar a la santidad, porque mucha gente se queda aquí y entonces vive como el diablo. Pero cuando lleguemos acá nos vamos a dar cuenta que si estamos aquí tenemos que estar acá también. Punto número 2, dije que 4. La remisión de los pecados. Al hablar de la justificación, ya definimos qué es la justificación, hablamos un poco de este punto, pero vamos a ampliarlo, la remisión de los pecados. La palabra remitir es transmitir a otro, llevar a otro. Remitir es quitar, eliminar, bueno, como usted quiera. La Biblia usa muchos términos para la remisión de los pecados. Ya el Antiguo Pacto dice que si los pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dice que el Señor coge los pecados y los echa al fondo del mar. Dice que como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras transgresiones. Dice que los echa a sus espaldas para no mirar. Es decir, de todas maneras, el Nuevo Testamento dice que Él llevó nuestros pecados en la cruz, que le fueron cargados en Él. Todo esto habla de esa remisión de pecados. Esta es la definición. Esta remisión de los pecados es el primer elemento de la justificación y es tan importante debido a la situación de la naturaleza caída del ser humano. El pecado que nos mancha tiene que ser limpiado, la corrupción carnal y espiritual tiene que ser destruida. El que se encuentre espiritualmente muerto tiene que ser resucitado. Por la muerte espiritual, por tener nosotros esa carga de pecado que nos lleva a una muerte espiritual, esos pecados tienen que ser remitidos. En el Antiguo Pacto, la sangre de los sacrificios de animales inocentes demostraban la gravedad del pecado. ¿Por qué el Señor, y esto no fue solamente con la ley, sino que la Biblia registra inclusive que cuando Adán y Eva pecan, ellos se pusieron unas hojas de parra, y el Señor, ¿qué les dice? Y eso no, porque eso es como, esas hojas de los árboles significa sus propias justicias. No, note, quedaron desnudos, se avergonzaron, y Adán y Eva van y cortan hojas, y esas hojas verdecitas se las ponen y se cubren para cubrir la desnudez, pero sale el sol o al rato la hoja se seca y ya da un paso y ahí quedaron mal. Y otra vez entraron en vergüenza. ¿Sabe de qué nos habla eso? Nuestras obras, nuestras justicias nos sirven para cubrir la desnudez delante de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dice que Dios cogió pieles de animales y los cubrió. Ahora, note la piel de animal. Es decir, esto no se va a dañar. Entonces, esa piel de animal, uno ve la piel de animal, pero ¿por qué no pensamos más allá? ¿De dónde se trajo la piel? Tuvo que haber muerte, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, para cubrir a estos dos pecadores, inicialmente el Señor tuvo que hacer un sacrificio. Alguien tenía que morir en lugar de ellos. Y de ahí en adelante vemos eso. Y es la razón por la cual yo veo que cuando Caín y Abel van a ofrecer, Caín y Abel llevan un sacrificio
de un cordero. Abel no le importó y llevó otra vez, no hizo un sacrificio, porque estos sacrificios representaban a Cristo. Así que en el Antiguo Testamento, cada vez que uno lee los sacrificios, y que un día, otro día, y esa cantidad de sacrificios, no nos asustemos diciendo que gente, pueblo tan religioso. No, hermano, ellos sacrificaban por la gravedad que tenían de los pecados. Entonces uno puede leer, y voy a ir al Nuevo Testamento, Hebreos 9:22. Vamos a comenzar a leer ahí. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí está, los pecados tienen que ser remitidos o quitados. Necesita la sangre, necesita que alguien muera, necesita la muerte de un inocente. Pero déjeme, yo le leo todo esto. Hebreos 10, del 1 al 14. Hebreos 10, del 1 al 14. Le va a tocar John que antes de empezar a hablar con esos vecinos, porque están como canzones. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, note, teniendo la sombra de los bienes venideros. Muy importante que entendamos eso. ¿Qué era la ley? La ley tenía la sombra de los bienes que iban a venir. Es decir, los sacrificios eran una sombra o una tipología del verdadero sacrificio de Cristo. Entonces dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué pasa con esos sacrificios? Nunca puede. Yo subrayé esa palabra, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año a ser perfectos a los que se acercan. Estos sacrificios, aunque tenían una sombra, una tipología, ellos no podían. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No lo podían hacer. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ahora quiero parar un momentico y para decirle lo siguiente. ¿Por qué al Señor no le agradaban los sacrificios y los holocaustos si Él mismo los ordenó? No le agradaron en el sentido, hermanos, de que se requería fe para ofrecer los sacrificios. Es decir, cuando el Señor dejó los sacrificios, usted puede imaginarse a una familia, puede imaginarse a un pecador llevando un cordero para el sacrificio. Cuando llegaba el sacerdote, él tenía que, por la fe genuina, creer sinceramente que ese cordero que iba a morir y que iba a derramar la sangre era una sombra del verdadero sacrificio, es decir, tipificaba el sacrificio de Cristo. Cuando él entregaba el cordero al sacerdote y el sacerdote iba a poner la mano y todo eso, él iba a hacer ahora y iba a decir, Señor, así como este cordero lo ofrezco ahora, en el futuro va a venir el Cordero de Dios que va a quitar mi pecado. Así que ahora yo soy limpio del pecado porque presento una tipología. Eso era correcto. Pero ¿qué pasó? Pero muchos comenzaron a decir, ya ve el sacrificio religiosamente. Y cuando iban religiosamente sin fe, lo hacían por rito nomás, por costumbre, como mucha gente va al culto por costumbre, solamente lo hacían así. El Señor, ¿qué decía? Estoy cansado de holocaustos, deseos de animales, no me traigan más vana ofrenda porque las aborrece mi alma. Porque no hay fe en el asunto. Esa es la razón por la cual entonces, ahora, y obviamente era una tipología, por eso dice, bueno, eso ya no te agradó, ahora va a venir lo segundo. Quítalo primero, es decir, ya cesan los sacrificios de animales, porque ahora viene el verdadero sacrificio, que es Jesucristo. Y Él se va a entregar en sacrificio. Quítalo primero para establecer esto último. Ahora dice el verso 10, en esa voluntad, es decir, de quita los sacrificios de animales para establecer el sacrificio de Cristo, en esa voluntad, note, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Jesucristo se entregó como un sacrificio, como una ofrenda agradable a Dios, una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, note, se ha sentado a la diestra de Dios.
¿Usted qué imagina cuando alguien se sienta? Ah, porque trabajó y acabó la obra y ahora descansó. Cuando dice que se ha sentado, es la misma palabra cuando él dice antes de morir, tetelestai, o decir consumado es. Es decir, la deuda ha sido cancelada. El trabajo que yo vine a hacer por esta gente, ya lo hice. Y cuando dice ahí, la deuda ha sido cancelada, está hablando de toda su obra que hizo, guardó la ley perfectamente, pero luego le quedaba solamente morir como una ofrenda expiatoria. Es decir, expiar los pecados del pueblo. Entonces dice el verso 12, Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, note, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo así que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados? Y después vamos a hablar que necesitamos ser santos. Ah, porque está hablando de la justificación. Con una sola ofrenda hizo perfectos. Hermano, en la justificación tú y yo somos perfectos. ¿Por qué somos perfectos? Piense de esta manera. Porque yo le debía a Dios por haber quebrantado su ley. Cristo pagó esa deuda, esa culpa. Ya no le debo nada. Pero además, el récord de justicia que tenía que aparecer, como que yo cumplí la ley perfectamente, Cristo la cumplió por mí y me la imputó a mí. Entonces yo aparezco perfecto. Pero cuando veamos la obra de santificación, como yo estoy en la tierra y no soy glorificado todavía, hay pecado debajo. Recuerde, hermano, por favor, tú y yo tenemos un manto de justicia que cubre nuestras faltas. Por debajo estamos llenos de corrupción. Eso tenemos que entenderlo para no entrar en confusiones, porque la gente cree que aquí en la justificación yo ya soy santo y Cristo pagó la deuda y me ve santo, entonces ahora yo puedo hacer lo que se me dé la gana. No, mi amado hermano, yo tengo una justificación como un ropaje encima de mí, una vestimenta, pero por debajo tengo problema, y ahí es donde tengo que empezar la obra de santificación hasta que sea glorificado. En la glorificación, como vamos a ver, ahí sí, esa vestimenta que tenía debajo podrida me es quitada y para siempre quedo con la justicia de Cristo en mí. Y así ya me levanta, no soy justificado porque ya se fue la naturaleza carnal y pecaminosa. Pero mientras eso no ocurra, yo necesito la santificación. Es que quiero hablar de esto también porque es que esto va junto. Entonces solo Jesucristo, hermanos, pudo cumplir perfectamente la ley ceremonial o la ley de sacrificios. Colosenses 1, 13, 14. Colosenses 1, 13, 14 dice, el cual aquí es Cristo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es Dios? Perdón. El cual aquí es Dios. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, en el Hijo, ¿en quién? Es decir, el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es la redención? Perdón de pecados. ¿Qué es entender la remisión de los pecados que Él me ha perdonado? Colosenses 2.13. Colosenses 2.13. Primero era 1.13, ahora el 2.13 y 14. A vosotros, estando muertos en pecados, así estábamos nosotros, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, éramos incircuncisos, os dio vida juntamente con Él, es decir, con Cristo. ¿Cómo nos dio vida? Perdonándoos todos los pecados. Hermano, perdonándoos todos los pecados. ¿Sabe qué me enseñaron a mí? Que el Señor había perdonado ya todos mis pecados pasados. A mí nunca me enseñaron que en la cruz Cristo murió y perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, porque nunca me enseñaron la justificación. Cuando hablamos de la justificación, es que el Señor cuando muere en la cruz me perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Todos. El Señor ya no perdona pecados ahora, en ese sentido, en el sentido de la justificación. Cuando la justificación es imputada, en ese sentido ya no, ya lo arregló. Por eso, hermanos, la salvación no se pierde. Acá sí, cuando hablemos de la santificación sí, pero en esta parte no, y por eso tenemos que tener la claridad. ¿Qué hizo? Note el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. A eso se refiere la justificación. En la cruz Cristo anuló el acta que había contra nosotros. ¿Ya sabe cuál es el acta? Pase el culpable, háblale el expediente. ¿Y por qué está aquí? No, es que él hizo esto, es esta. Ay, Dios mío.
¿Ah? ¿Qué tal que a nosotros nos llamen a juicio ahora? Abra el expediente, abra el acta de cada uno de ustedes. Mayra, pasa al frente, vamos a leer el acta de Mayra y delante de todos aquí. Ay, padre, yo creo que ella comienza a temblar porque... ¡Uy! Bueno, todos, ¿no? La puse a ella como ejemplo nomás. Pero todos, porque comenzamos a temblar, Señor, y aquellos pecados que yo hice que nadie supo. ¿Y qué va a pasar aquí? No, menos mal que no. Esa acta, hermanos, que nos acusaba, gloria a Dios, fue clavada en la cruz. Tú eres inocente, yo soy inocente, ya no soy culpable. Yo he cometido cantidad de pecados que ustedes nunca se imaginarían y no se los voy a decir tampoco porque mi acta ya fue clavada en la cruz, gloria a Dios. Amén, pero conmigo y contigo, con todos. No hay acusación, eso fue lo que dice en la cruz, anulando el acta, dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta que había contra nosotros que nos era contraria aquí, quitándola del medio y clavándola en la cruz, gloria a Dios. Entonces es la parte de la redención que Él hace por nosotros. Entonces la sangre de un sustituto puede cubrir la culpa de otro, pero solamente si cumple con dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Si usted necesita un sustituto. El sustituto tiene que ser libre de culpa para no tener que pagar por su propia culpa. No hay nadie así, solo Jesucristo. Y número dos, el sustituto tiene que poder ocupar el puesto del culpable, es decir, tiene que ser semejante al culpable, pero sin pecado. Y hermano, otra vez, ahora entendemos, Dios mío. ¿Usted cree que el Señor, que el Dios Todopoderoso, tú y yo lo ofendimos a Él quebrantando la ley, tú y yo no obedecimos la ley? Alguien dirá, pero luego no era fácil para Dios decirnos a nosotros, te perdono. Ahora note, nosotros podemos decirle a una persona, te perdono, y decirle a esa persona, me ofendió, te perdono, es que paso por alto la ofensa. Y seguimos siendo los mismos, podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué el Señor no pudo hacer eso por nosotros? Porque, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, porque el alma que pecare morirá. El Señor no nos puede justificar, el Señor no puede darnos una declaración de justicia solamente mencionándola. Y ahí es donde entendemos la importancia de la encarnación de Dios, de Jesús. Jesús tuvo que venir, el mismo Dios, tomar forma humana y ser un hombre perfecto para poder Él ser el sustituto perfecto, tomar nuestras culpas y en la cruz morir por la culpa nuestra, para que el Señor nos pudiera perdonar. El perdón no es una declaración. Escuche, la justificación es declaración, pero porque viene como una consecuencia del perdón que se requería un sacrificio. Jesús se sacrificó por nosotros. Es decir, asumió la culpa tuya y la culpa mía. Y ahora, y esto es importante, hermanos, ojalá lo entienda. Tú y yo creemos que el pecado fácilmente puede ser sencillo. Déjeme, bueno. Pensamos que el pecado es como sencillo. No, no es sencillo, hermanos. Porque el pecado es transgredir la ley de Dios. Y la ley de Dios nos habla de su carácter. Así tú y yo ofendimos el carácter santo de Dios al no cumplir la ley. Y entonces, ese ofender ese carácter santo de Dios al ser pecadores merece el castigo. Pregúntese, ¿por qué el Señor entonces envía a la gente al infierno? Porque no hay manera de pagarle al Señor la deuda, no hay manera. Y entonces Dios dice, la única forma es enviarlo al infierno para que durante, y esto es impresionante, para que por toda la eternidad mi ira esté sobre ellos. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, está asumiendo nuestra culpa y toda la ira de Dios que iba a derramar en el infierno para ti, para mí, la derramó sobre el Hijo en la cruz. Cuando Cristo en esa cruz está muriendo, hermanos, Él no es que muera. Como alguien dijo, y lo conocemos por los teólogos que nos han enseñado, han dicho, Jesús no le temía a la muerte, porque no puede ser que Jesús fuera más cobarde que esta gente. Policarpo hablábamos en la iglesia a Esmirna, creo, y que esta gente no le temía a morir por causa de Cristo y no negaban el nombre de Cristo y eran comidos por los leones o preferían ir a la hoguera y confesando, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Señor. Es que el asunto no era morir, hermano. El asunto era que en ese momento la ira de Dios estaba cayendo sobre Jesús. Era Dios el que estaba derramando la ira. Es decir, esa ira, por favor, yo no sé, esto yo no lo puedo entender, pero esa ira
que el Señor iba a derramar sobre ti, sobre mí, sobre la iglesia, eternamente en el infierno. Esa ira de Dios que iba a derramar sobre ti eternamente en el infierno, la derramó, así sean 2 o 3 horas, en esa cruz del Calvario sobre Cristo. Cristo pagó la pena del infierno ahí. Por eso yo no soy justificado solo, yo soy declarado justo por la fe en Cristo, pero la fe es en la obra de Cristo, es decir, en la muerte de Cristo, en el sustituto por mí. Es decir, Cristo realmente murió una condena que para mí es eterna, que para los que van al infierno es eterna, pero Cristo la pagó por mí en la cruz. Tú y yo no entendemos eso. Lo único que yo puedo ver y medio se ve en la cruz es que Jesús está allí y clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Y el Hijo de Dios clama de esa manera, porque está tan cargado de pecado. El pecado de la iglesia está sobre él, lo está llevando, que el Padre lo que tiene que hacer, y eso nunca lo entenderé, pero él dice, de alguna manera lo abandona, porque él dice: ¿por qué me abandonaste? Jamás se habían separado. El Hijo no se puede separar. Nunca en la vida, en la eternidad se pueden separar. El Padre y el Hijo son uno. Pero ¿cómo entiende que el Cristo clame y diga: ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, y el desamparo fue que ya no lo miraba como lo ha mirado siempre, que lo mira más bien cargando el pecado de nosotros, que la ira la está derramando. Y es en ese sentido que él dice: me estás castigando. Pero él es el sustituto, hermanos, y está muriendo pagando la deuda de nosotros. Así que la declaración de justicia para nosotros es una declaración. Para Cristo fue un total sufrimiento, muriendo en nuestro lugar. Jesucristo entonces llenó estos 2 requisitos, hermano, de ser el sacrificio perfecto, porque además de ser inocente, él era el cuerpo perfecto que el Padre le había dado. En la justificación encontramos un perdón total. Todos los pecados pasado, presente y futuro son perdonados. Se ve esto en el hecho de que la justificación es una vez y para siempre, como ya lo leímos. Es definitiva, nunca parcial, nunca rescindible, es decir, no se puede anular o cancelar. Una vez que el Señor declara la justificación de una persona, eso no tiene retroceso. Hermanos, démosle la gloria a Dios. Tú y yo hemos sido justificados y esto ya nadie lo va a cambiar. Por eso es imposible que una persona se pierda. Y ahí se cumple Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora dice el texto: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque sabemos que esto es un añadido que se hizo, pero vale la pena porque nos habla, nos manda la santificación. Pero no podemos tomar esa última parte como algunos dicen: no hay condenación, pero si andas conforme al Espíritu, porque si no, si la hay. No, hermano, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es: ninguna condenación hay, punto, para los que estamos en Cristo Jesús. Y eso, por estar en Cristo Jesús y por ser justificado, vamos a caminar en santidad. Ese es el punto. Y número 3, la aplicación de la justicia de Cristo. Yo dije 4 puntos. El segundo elemento de la justificación es de igual importancia para nuestra salvación y la paz con Dios, el acto en el que Dios nos aplica la justicia de Cristo. Cristo muere por nosotros, es la remisión, pero el tercer punto es que ahora está la aplicación de la justicia de Cristo a nosotros, lo que se conoce como la doble imputación. El término jurídico es imputación, es decir, que se nos pone o se nos atribuye o se nos acredita algo que no nos corresponde, pero que se convierte en algo nuestro por imputación. Hermanos, las justicias de Cristo no son nuestras, son de Él, pero por imputación viene a nosotros. Ahora, cuando hablamos de la doble imputación, y no traje el himno, pero es bien interesante porque es el doble intercambio. Es decir, nosotros cogemos todo nuestro pecado y se lo pasamos a Cristo y Él muere por nosotros perdonándonos. Pero ahora Cristo vivió una vida tan justa, tan perfecta, que esa obra de Cristo nos la imputa a nosotros para parecer como que nosotros fuimos. Ahora entendemos lo que es estar en Cristo. En Cristo es tener la justicia de Cristo, ser imputadas. Por eso, hermanos, esta mañana una hermana en la iglesia lleva con nosotros, ¿cuánto? Como 6 meses. Llega y me dice: pastor, yo quiero confesarle algo. Lo que hace que estoy viniendo a esta iglesia, a mí me ha pasado algo. ¿Y qué? ¿Qué le ha pasado, hermana? Cuénteme. Dijo: yo no sé. Yo salgo mal. Y yo le dije, y dijo, pero, porque es que me veo mal.
es que, ¿sabe? Me veo tan mala. Me veo que yo no soy nada, no soy nadie. Gloria a Dios, hermana. Entonces, ¿quién es el que dio Él? Cristo. Es decir, me veo que yo debo anularme a sí mismo. Y Él eso es, gloria a Dios, ha entendido la palabra. Porque eso es lo que hace la palabra, hermano. Y eso es lo que queremos aquí. Por favor, hermano, por favor. No hay nada en nosotros. Es de Cristo, es gracia, es la obra de Él en nosotros, que tú puedes orar, que como yo puedo predicar, que podemos hacer algo, hermano, es Él en nosotros, es Cristo en mí, la esperanza de gloria, es la imputación de Él en mí. En mí solo hay pecado. El Señor tuvo que regenerarme. El Señor tuvo que darme fe y arrepentimiento para que haya una conversión, para poder darme su justificación, y luego me va a permitir caminar en santidad. Me ha recibido la adopción, pero me permite caminar en santidad, pero es una obra netamente de Él, porque en mí no hay eso. Por eso, hermano, nosotros vamos para el cielo por obra de Cristo. Y entienda por qué es que la gente va al infierno y el Señor no los va a salvar. Porque Cristo no hizo ninguna obra por ellos. Y si Cristo no hizo ninguna obra por ellos, merecen el infierno toda la eternidad. Pero como nosotros no entendemos esto, o la gente no lo entiende, por eso es que, pero ¿cómo así que a unos sí, a otros no? Y ahí es donde entendemos, por favor, hermano, Cristo fue mi sustituto. Hay muchas terminologías para hablar, el sustituto, y eso es un tema que deberíamos también manejarlo. Pero sencillamente Él tomó mi lugar y punto. O como Barrabás, ¿te acuerdas? Creo que yo lo predicaba cuando era estos días, el miércoles me parece, lo de Barrabás. ¿Qué hizo la gente? La gente decía, queremos, ¿a quién le suelto? Dijo Pilato, ¿a Cristo, que no encuentro ningún problema en Él, o al asesino sicario Barrabás? ¿Y la gente qué hizo? A Barrabás. Y Barrabás, siendo un pecador y todo, fue dejado libre, y Cristo fue condenado. Hermano, yo aquí lo he dicho, ¿sabe por qué habían 3 cruces? Los romanos tenían la pena de muerte en la crucifixión, y ellos durante esa semana habían cogido una banda. Cogieron a Barrabás, que era el jefe, y a 2 de sus compañeros, y los metieron presos y los tenían allá. Y ese día los iban a crucificar porque había la pena de muerte. Entonces ellos hicieron 3 cruces. Y ahí está, el jefe era Barrabás, él iba en la mitad y al lado iban a ir los otros 2 ladrones. Pero en ese momento se atraviesa Jesús y la gente pide que sea libre Barrabás y que Cristo sea condenado. Así que Barrabás fue libre y Cristo tomó el lugar de Barrabás, y por eso Cristo va en nombre de Barrabás y muere allá. Barrabás tenía que morir en esa cruz y Cristo murió por él. Y Barrabás, cuando sale a su casa, a su familia, soy libre. Tú eres asesino, culpable, la cruz no era para ti, pero Él me liberó, Él tomó mi lugar. ¿Y acaso eso no lo quiso Cristo por nosotros? Ya me prediqué un tema de Semana Santa, Barrabás, en mi lugar. Inclusive hay una película que se llama así, En mi lugar, cuando Él toma mi lugar. Ahora, Cristo entonces, hermanos, tomó mi lugar. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue hecho por mí maldición. Gálatas 3:25 al 27. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahí comienza a hablar de un revestimiento, es decir, Cristo me quita las vestiduras sucias, como habíamos visto al comienzo, pero me daba unas vestiduras nuevas. Más claro está en 2 Corintios 5:21 de la doble imputación. Hermano, usted se va a enamorar de 2 Corintios 5:21. Es el texto con el cual yo trabajo muchísimo, porque es la manera de entender. Mire, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo nunca conoció pecado porque Él no fue pecador. Por nosotros lo hizo pecado. Y ahí está hablando de Dios. Dios, el Padre, por mí, por nosotros lo hizo pecado. Cristo no conoció pecado, pero por mí lo hizo pecado. Ahí está la primera imputación. Es decir, Dios sacó todo tu pecado y mi pecado y lo puso o se lo acreditó a Jesús.
¿Cómo es posible, hermano, que Jesús muriera si él no había pecado? Escuche, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo no pecó. Como Cristo no pecó, hermano, la muerte tenía que huir. De hecho, la muerte huía de Cristo. Porque un ser perfecto no puede morir. La muerte no está. ¿Pero por qué murió? Porque el Padre por nosotros lo hizo pecado. Porque cogió el pecado tuyo y mi pecado y se lo imputó a Cristo. Y ahora al imputarlo, Cristo aparece como pecador. Y él muere como pecador. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero ahora viene la otra. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la doble imputación. Mi pecado le fue transferido a Jesús y él murió por mí. Y su justicia fue transferida a mí. Y por eso yo ahora puedo entrar a la presencia de Dios. Y otra vez, ¿cuáles son sus justicias? Bueno, veamos esta mañana en Cali. Él es el legislador. Y como legislador ha dictaminado una ley. Y la ley está representada en los 10 mandamientos. Jesucristo cumplió perfectamente esos 10 mandamientos. Y entonces el resultado de esa justicia me es imputada a mí, que yo nunca los cumplí y no los puedo cumplir. Eso se llama la doble imputación, hermano. Así que somos salvos por la doble imputación. Mi pecado pasó a Cristo y la justicia de Cristo pasó a mí. ¿Y cómo se recibe eso? Por la fe. Me gusta Filipenses 3:9, y ya voy a terminar, voy a dejar el cuarto punto para otro tiempo. Filipenses 3:9. Pablo, después de decir que, y cuando, mire hermanos, cuando usted lee todo Filipenses 3 va a entender, porque él era fariseo de fariseos, y el fariseo creía que sus propias obras le justificaban. Hermano, los fariseos creían que sus acciones, sus obras lo justificaban. Y sabe, hoy día tenemos muchos creyentes, bueno, tú y yo veníamos de allá porque no nos enseñaron la verdad, pero pensábamos que nuestras obras de alguna manera nos justificaban, nos daban un empujoncito para estar más cerca de Dios. ¿Acaso no te enseñaron eso? Vive una vida justa, santa, agrade a Dios con tu conducta, tu comportamiento, y de alguna manera éramos fariseos. Pero cuando Pablo entendió que él era un pecador, él dijo, no, pues yo renuncio a todo lo mío porque esto a mí no me sirve, mi justicia no me sirve, así es que yo prefiero renunciar a eso, me muero, pero yo ahora quiero solamente estar en Cristo. Y mire cómo termina el versículo 9, Filipenses 3:9, dice Pablo, yo quiero ser hallado en él, en Cristo. Y la idea es que yo estar hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Ahora, cuando dice no tiene mi propia justicia, ¿qué entendemos aquí? Filipenses 3:9, ¿qué entendemos? Que Pablo decía, yo puedo ser justificado. ¿Cómo Pablo podía ser justificado? Igual que Martín Lutero. Por la ley, cumpliendo la ley. De hecho, le digo, hermano, hay dos maneras para ser justificado. Por cumplimiento de la ley o por imputación. ¿Quién puede por el cumplimiento de la ley? Nadie. Por eso necesitamos la segunda, la imputación. Entonces dice Pablo, vea, yo quiero estar en Cristo, pero no teniendo mi propia justicia que es por la ley, no. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo entonces Pablo anhelaba estar en Cristo? Soy justificado, es decir, declarado inocente, porque es la palabra justificado, declarado sin pecado, declarado justo, una declaración de justicia, pero por la fe. ¿Pero por la fe en quién? En la justicia de Cristo, en la obra de Cristo, en el cumplimiento de la ley de Cristo. Hermano, por favor, mire, yo no sé, tal vez usted lo entiende, pero es que yo no lo entendía. Cristo nació niño, vivió 33 años y en todo ese periodo Él cumplió la ley perfectamente. A eso se llama la justicia de Cristo. Y por la fe, y si yo creo en Él, esa justicia de Él me es imputada a mí. Ahí es que soy justificado. Yo no soy justificado solamente por creer que Él pagó en la cruz mi pecado. Que Él llevó en la cruz, removió mi culpa, llevó mi pecado. Esa es una parte, pero también soy justificado cuando creo que Él vivió perfectamente y esa justicia me la imputó a mí. Otra vez, la justicia que es de Dios por la fe. Y ahí entraremos entonces, hermanos, ya a mirar la justificación por la sola fe, pero lo voy a dejar, pero déjeme termino con Romanos 5, 18 al 19.
Y la justificación por la sola fe ya la conocemos, ya lo he dicho una y otra vez, así que no importa, otro día predicamos de eso. De hecho, la justificación por la sola fe es donde nosotros nos paramos. Así que no hay problema, pero miremos este punto. Romanos 5, 18, 19. Vamos a mirarlo como se debe mirar. Dice Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno. Ahora, yo quiero aclarar acá, hermano. Romanos 5 está hablando de las dos cabezas federales. Tengo que aclarar esto para poder entenderlo. Romanos 5 está hablando de dos cabezas federales. Está hablando del primer Adán, que en él heredamos el pecado. Y está hablando del segundo Adán, que en él heredamos la justicia. Pero ojo, dice, los que están en el primer Adán. ¿Quiénes están en el primer Adán? Toda la humanidad. Pero los que están en el segundo Adán, ¿quiénes están en el segundo Adán? Solo los creyentes, solo la iglesia. Así que cuando dice, habla del primer Adán y dice todos en Adán, son todos. Ahí estamos nosotros. Pero cuando habla del segundo Adán, Cristo, y dice todos, está hablando solo de la iglesia, solo de los regenerados. Porque si no fuese así, primero porque habla de dos cabezas federales, dos cabezas representativas, es decir, Adán representa a toda la humanidad caída y Cristo representa a la humanidad salva. Si no lo entendiéramos de esa manera, como cabezas federales o representativas aquí, tendríamos que entonces que concluir que la salvación es para todo el mundo, es universal. Porque así es que vamos a entender. Con esa aclaración leamos Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno, ese uno es Adán, vino la condenación, ¿a quiénes? A todos los hombres. Es decir, todos los hombres están condenados. De la misma manera, o a semejanza de esa primera parte, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno. ¿Ese uno quién es? Jesucristo. Vino a todos los hombres. ¿Y quiénes son todos los hombres? Pues los que están bajo él. La justificación de vida. No puede ser a todos los que están en Adán, porque entonces sería salvación universal. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿y ese quién es? Adán. El primer Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. Todos. Así también, o de la misma manera, por la obediencia de uno, ¿quién es ese? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. Eso es ser cabeza representativa. Por eso yo le digo a la iglesia esto. Aquí creo que lo he dicho. Y ojalá que evangelizáramos de esa manera. Mira, le voy a compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque usted tiene un problema. Usted estaba bajo Adán. Y todos los que están en Adán son desobedientes, condenados, culpables, van al infierno. Entonces yo presento el evangelio. Es a Cristo, que es el segundo Adán. ¿Para qué? Para que te pases de allá a acá. Ese es el evangelio, hermanos. Te pases de esa cabeza federal a esta. Porque si estás bajo Cristo no serás condenado, tendrás vida eterna, serás salvo, serás justificado. Toda la obra de Cristo se le imputa. Pero si permaneces aquí, toda la obra de Adán queda ahí y entonces tienes que ir al infierno. Así que la salvación es eso, un traslado, hermano, un cambio de cabeza federal. Llamémoslo de esa manera, un traslado. Y eso lo dice la Biblia, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Fuimos trasladados del poder de Satanás a ser hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios, ahora tenemos reconciliación con Dios. Eso la Biblia lo presenta hasta la saciedad. Así que esa es la salvación, hermanos. Fuimos salvos del primer Adán para entrar en el segundo Adán. Y esa es la salvación. Y entonces esto es lo que implica la justificación. Y obviamente por la sola fe, los textos usted los conoce. Acabamos de leer Romanos 4, léase Romanos 3 y 4. Hemos dicho, todos Romanos hablan de la justificación por la sola fe. Entonces, ¿cómo somos justificados? Sería el punto 4, la justificación por la sola fe. ¿Cómo somos justificados por la fe? Y hermano, y la definición más sencilla de fe es esta. Póngase de acuerdo con Dios. ¿Y cómo? ¿Qué dice Dios en la Biblia? Lea la Biblia y se pone de acuerdo con Él. Y si el Señor dice que Cristo murió por ti, diga, sí, Señor, estoy de acuerdo. ¿Cristo te justificó? Sí, Señor, estoy de acuerdo. Yo creo lo que dice la Biblia. Creo que Cristo en la cruz murió pagando la deuda de mis pecados. Y cuando tú crees eso, esa es la fe, se pone de acuerdo con Dios. Y cuando hacemos eso, hermanos, fe y arrepentimiento, es porque fuimos regenerados y entonces Dios nos entrega la justificación por la fe. ¿Ve? Por eso, justificados por la fe.
No puede haber justificación sin conversión. Por eso se llama el ordo salutis. Para llegar a ser justificado, tengo que ser convertido, tener fe y arrepentimiento, pero para eso tengo que haber sido regenerado. Para ser regenerado tuve que tener un llamamiento eficaz. Para ser llamado tuve que ser elegido, predestinado, y para ser predestinado Dios me tuvo que amar desde antes de la fundación del mundo. En ese sentido somos calvinistas hasta los huesos. Porque creemos en la predestinación, la salvación, que no es algo que aparece o que no le damos, que Dios no le dejó la elección al hombre, el hombre es el que elige, no, Él eligió por nosotros y por eso somos salvos. Amén. Oremos, dejemos ahí.